Ahora vamos a ver conservación de la cantidad de movimiento. Uno se pregunta en qué momento la cantidad de movimiento de un sistema o de una partícula se va a mantener constante, es decir, se va a conservar. Si nosotros primero empezamos a analizar solamente una partícula, oye, esa partícula puede modificar su velocidad, pero tú sabes muy bien que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Si modifico la velocidad, se modifica la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento depende de la velocidad. En ese sentido, si yo, por ejemplo, sobre una partícula le aplico fuerzas, esas fuerzas van a alterar la velocidad de la partícula. Y al alterar la velocidad de la partícula, también se va a alterar la cantidad de movimiento. Entonces significa que si la fuerza resultante es cero, oye, si la fuerza resultante es cero, entonces la partícula tiene que moverse con velocidad ¿qué? Constante. Y si la partícula se mueve con velocidad constante, estamos hablando de que se trata de ¿qué? Se trata de un MRU, donde la fuerza resultante va a ser igual a cero. Y si la fuerza resultante es cero, ya la velocidad es constante. Y al ser la velocidad constante, la cantidad de movimiento que se escribe como masa por velocidad también será constante. Entonces, para una sola partícula, la cantidad de movimiento se va a mantener constante siempre y cuando su movimiento sea movimiento rectilíneo y uniforme. Es decir, la fuerza resultante sobre la partícula sea igual a cero. Pero ¿qué ocurre en un sistema de partículas? Un sistema de partículas está constituido por un conjunto de partículas. Oye, cuando hablamos de fuerzas que actúan sobre esas partículas, vamos a ver que van a actuar fuerzas externas sobre el conjunto y a su vez también fuerzas internas. Imagínate tú un globo y dentro del globo coloquésemos pequeñas bolitas de tecnopor. La agitamos, lo golpeamos y esos golpes que le damos son las fuerzas externas que estamos produciendo al sistema. Oye, pero esas bolitas de tecnopor van a empezar a impactar unas con otras. O sea, estoy observando fuerzas externas que actúan sobre el sistema, que también viene a ser el peso, la fuerza con la cual golpeamos, y también fuerzas internas producto de los choques de bolita a bolita. Muy bien, ahora, si hablamos de la fuerza neta sobre el sistema, o sea, sobre todo el conjunto, va a estar dado como la suma de fuerzas internas más las fuerzas externas. Entonces, de esta forma, voy a calcular la fuerza neta. Ahí está, suma de fuerza interna más suma de fuerzas externas. Ya está. Sin embargo, cabe la necesidad de analizar qué son las fuerzas internas y qué son las fuerzas externas. Las fuerzas externas son producto justamente de los golpes exteriores, la fricción que puede actuar sobre el sistema, el peso mismo sobre cada partícula, pero las fuerzas internas se van a producir debido a los impactos de partícula a partícula. Pero ¿qué va a ocurrir entonces en los impactos de partícula a partícula? Analicemos un par de partículas. Cuando estas partículas impactan, entre ellas se va a manifestar una fuerza producto del choque de acción y reacción. Acá le llamamos F y acá le llamamos menos F. Esto mismo lo voy a colocar por acá. ¿Ve? Si nosotros colocamos esto mismo por acá, lo que vamos a obtener por acá es un par de fuerzas. Ahí está el par de fuerzas. Fuerza de acción y la fuerza de reacción. Aquí está el par de fuerzas. De acuerdo a la tercera ley de Newton, ¿no? Si hay una fuerza de acción, tiene que haber una fuerza de ¿qué? De reacción. Concluimos de la tercera ley de Newton que los valores de estas fuerzas son iguales, pero en sentidos ¿qué? Contrarios. Ahí está, cuyos valores son F y el vector menos F son fuerzas de acción y reacción. Pero ¿qué ocurre si tú sumas
estas fuerzas internas, producto del impacto. Si yo sumo él con él, me da 0. Oye, acá, debido al impacto, si lo sumo, me da 0. Si por acá hay otro golpe, otro choque, y sumo esas fuerzas internas, me vuelve a dar 0. Si por acá se produce otro impacto y otro impacto, y seguimos sumando todas esas fuerzas internas, me va a dar 0. Por lo que la suma de fuerzas internas siempre me va a dar igual a 0. ¿Qué significa esto? Esto significa que las fuerzas internas, ¿qué ocurren con las fuerzas internas? No modifican la cantidad de movimiento, del sistema. Interesante, ¿no? ¿Y por qué las fuerzas internas no modifican la cantidad de movimiento del sistema? Porque la suma de fuerzas internas me da como resultado igual a ¿cuánto? A 0. Ahora nos preguntamos quién o quiénes son las responsables de modificar o alterar la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. Para ello vamos a recordar algo que ya habíamos estudiado anteriormente, que era el llamado impulso neto. El impulso neto se determina también como la fuerza neta multiplicado por el intervalo de tiempo, pero a la vez esto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Eso significa que la fuerza neta es la responsable de alterar la cantidad de movimiento. Oye, pero esta fuerza neta se calcula como la suma de fuerzas internas más la suma de fuerzas externas. Sin embargo, las fuerzas internas, al sumarlas, nos ha dado 0, lo cual significaba que las fuerzas internas no modifican ni alteran la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. Oye, pero esto, profesor, es suma de fuerzas internas más la suma de fuerzas externas. Vamos a colocarlo por acá. Impulso neto. Esto es suma de fuerzas internas más suma de fuerzas externas. Ahí está. Por el intervalo de tiempo es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Pero esta suma de fuerzas internas es 0. Eso significa que el impulso neto va a ser igual a la suma de fuerzas externas, ahí está, por el intervalo de tiempo, y esto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Qué significa esto? Que solamente las fuerzas externas son las responsables de alterar o modificar la cantidad de movimiento de un sistema. Ahora, nuevamente nos volvemos a preguntar, ¿cuándo la cantidad de movimiento de un sistema se conserva? Buena pregunta, ¿no? ¿Cuándo decimos que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la final? Oye, si la inicial es igual a la final, ¿cuánto vale la resta de la final con la inicial? Si son iguales, la resta me tiene que dar 0, pues. Interesante, ¿no? Y si la resta me da 0, esto también me va a dar 0. Entonces significa que la suma de fuerzas externas tiene que ser ¿cuánto? 0. Interesante, ¿no? La cantidad de movimiento de un sistema se va a conservar si la fuerza neta sobre el sistema es 0. Es decir, cuando la suma de fuerzas externas sea igual a 0. Vamos a averiguarlo por acá. Por acá hemos lanzado dos partículas con velocidades v1 y velocidad v2. Ahí está. Él tiene una masa m1 y m2. Pero si nosotros consideramos el rozamiento desde ya es una fuerza externa. Oye, y al ser una fuerza externa, va a alterar la cantidad de movimiento tanto de él como de él. Profesor, ¿y el peso? Sí, pero el peso con la normal son anuladas. Entonces, para que se pueda conservar la cantidad de movimiento, voy a suponer que la superficie sea, ¿qué cosa? Liso. Y al ser liso, ya no habrá fuerzas externas en forma horizontal. Oye, pero profesor, en la vertical hay fuerzas externas, la normal y el peso, pero esas se van a anular. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre cuando se produce el impacto? Cuando esas dos impactan, se va a producir un par de fuerzas, fuerza de acción y fuerza de reacción.
De acuerdo a la tercera ley de Newton, estas dos fuerzas son de sentidos contrarios. Pero si yo hablo del sistema y sumo ambas fuerzas, esa sumatoria de ambas fuerzas me va a dar en total 0, lo cual significa que la suma de fuerzas internas no provoca ni altera la cantidad de movimiento. Ahora bien, pero producto del impacto, esta partícula ahora se moverá a la derecha y él también a la derecha. Él tendrá una velocidad u2 y él u1, él masa 2 y masa 1. Como la suma de fuerzas externas es 0, significa entonces que en cualquier tipo de choque, escúcheme bien, en cualquier tipo de choque, la cantidad de movimiento del sistema se va a conservar. ¿Y por qué se conserva? Porque la suma de fuerzas externas, ¿vale cuánto? Vale 0. Eso significa entonces que la suma de la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la suma de la cantidad de movimiento final, en cualquier tipo de choque. Muy bien. Oye, ¿y qué concluimos de acá? Suma de la cantidad de movimiento. Empezamos a calcular la cantidad de movimiento de él y de él. O sea, sería m1, v1, más m2, v2. Ojo, que todo es en forma vectorial. Esto es igual a la cantidad de movimiento final. Sería m1, u1, más m2, u2. Ahí está. La suma de la cantidad de movimiento inicial igual a la suma de la cantidad de movimiento final. Veamos el siguiente ejemplo. Un joven de 60 kilogramos está de pie sobre una pista sin fricción. Acá vamos a colocar un joven en una pista sin fricción, o sea, es liso. Y acá ubicamos un jovencito parado. Ahí está. Oye, en reposo, de pie, en reposo inicialmente, sin fricción. ¿Qué más? De pronto lanza una esfera. ¿Qué sucede cuando el joven lanza la esfera? Vamos a averiguarlo por acá. Pero lo lanza en forma horizontal. ¿Pero con cuánto? Con 10 metros por segundo. Acá está el joven, lanza la esferita. Ahí está, en forma horizontal, con 10 metros por segundo. La masa de la esferita es 0,3 kilogramos. Oye, el joven, producto del lanzamiento a la derecha, se produce una fuerza de acción y reacción. La fuerza de acción impulsa a la esferita y la de reacción repercute sobre el joven, haciendo que él retroceda. Y esto es la velocidad del joven. Pues, no sabemos cuánto vale, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a concluir acá? Como el piso es liso, la suma de fuerzas horizontales es 0. Eso significa que la suma de la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la suma de la cantidad de movimiento final. Pero ¿cuánto vale la suma de la cantidad de movimiento inicial? 0. Ahí está. Y la suma de la cantidad de movimiento final sería cantidad de movimiento de la esferita más cantidad de movimiento del joven. Cantidad de movimiento de la esferita, 0,3 por más 10i. Esto porque va hacia la derecha. Ahora del joven más masa del joven, que viene a ser 60, ahí está, velocidad del joven. Muy bien. Él lo mando a restar, sería menos 3 dividido con 60, menos 3 dividido con 60. Oye, sí o no, me sale menos 3 entre 60, me sale 0,05. Negativo, menos 0,05i. Pero como me piden la rapidez, me piden el módulo, entonces la rapidez del joven será 0,05 metros por segundo.